Antón Costas, muy buenos días. Buenos días. Bueno, economista de reconocidísimo prestigio, profesor en la Universidad de Cataluña, autor, entre otras cosas, de este libro, creo que es uno de los últimos, La Torre de la Arrogancia, escrito a cuatro manos con José Carlos Arias. ¿Quiénes fueron los arrogantes, Antón? Unos más que otros, pero bastantes, ¿no? Bastantes. Arrogantes fueron en esos años de euforia, entre el 2000 y el 2008, fuimos los economistas, ¿no? En la creencia de que como profesión ya sabíamos cómo evitar que la economía volviese a tener nunca más estos ciclos, es decir, crisis, ¿no? Como si los médicos hubiesen llegado a la convicción de que ya sabían cómo evitar el ciclo maníaco depresivo, ¿no? de los ciclotímicos. Fueron también los gobiernos de esos años en general, fueron los bancos centrales que creían ya tener un modelo de regulación de la economía que, aunque estuviesen viendo que el crédito se disparaba y que el precio de ciertos activos como las viviendas se disparaba, creían que las cosas funcionaban bien, ¿no? Fueron también eso que llamamos las agencias de calificación de la calidad de la deuda, agencias de rating que no supieron ver nada lo que había delante. En gran parte, la arrogancia estuvo en el mundo profesional que se mueve alrededor de la economía. ¿Nos hemos vacunado contra esa arrogancia? Porque no. A veces parece que no, que se siguen comentando algunos de los pecados que nos llevaron a esta situación. Sin duda, prácticamente yo creo que no hemos aprendido nada, especialmente aquellos que eran o éramos arrogantes, no hemos aprendido nada. Y hay señales de que están volviendo, especialmente en Estados Unidos, en Europa aún no tanto, pero hay señales de que está volviendo un poco a alguno de esos viejos comportamientos. Y la banca de negocios, especialmente la banca de negocios, en general las finanzas, pero la banca de negocios sigue actuando no solo con una arrogancia, sino con una actitud prepotente y en muchos casos fraudulenta, como hoy mismo, pues claro. Lo comprobamos al ver la multa que la Comisión Europea... histórica, ¿no? Histórica, sí, histórica porque aquí nos hacían en Estados Unidos más, ¿no? Pero por manipulación, claro. Por evidente manipulación de indicadores financieros que afectan a nuestra renta cotidiana, porque estaban alterando el Euribor, por ejemplo, ¿no? Que es el indicador para fijar mensualmente el precio de las hipotecas, el coste de las hipotecas, ¿no? Bueno, el Gobierno insiste últimamente en que estamos llegando al final del túnel. Hay un mensaje, supongo que pactado, de optimismo. ¿Es así? De esperanza. Sí, yo creo que como economista, un poco que acostumbra a ver un poco diariamente, como si fuese un médico, ¿no? Que va mirando la evolución del paciente. La hoja clínica, sí. ¿no? No sé cómo el parte clínico sí. tampoco, pero el historial clínico sí. del paciente, yo creo que la recesión se ha acabado, la recesión. Pero decir que se ha acabado la recesión no significa lo mismo que decir que se ha acabado la crisis. Probablemente una definición de cuándo se acaba la crisis, cuando el desempleo vuelva a unas tasas, decir razonables es un poco exagerado. Pero yo en eso, en estos últimos meses, he utilizado a veces las palabras del gobernador, del presidente del Banco Central de los Estados Unidos, que se llama Reserva Federal, sí. Pero es el Banco Central. Y el presidente se llama, aún sigue siéndolo, le faltan pocos días o semanas, Ben Bernanke. Sí. Ben Bernanke dijo hace unos 20 meses en Estados Unidos, dijo, la Reserva Federal, es decir, el Banco Central, hará todo lo necesario durante todo el tiempo que sea necesario, es decir, inyectar dinero, sí. Hacer transfusiones de dinero a la economía, dice, hasta que el paro en Estados Unidos baje del 7,5%. Eso es una definición de final de crisis. Por lo tanto, ¿qué me está diciendo el presidente de la Reserva Federal? Dice, mire, la crisis en Estados Unidos acabará
cuando el paro baje del 7,5%. Por lo tanto, ahora aquí en España y en Europa no deberíamos utilizar la expresión se ha acabado la crisis. Es verdad que se ha acabado la recesión y eso en sí mismo es una buena noticia. Hay quien sostiene que esas inyecciones que también está realizando el Banco Central Europeo maquillan la crisis, pero no la resuelven. Más que maquillan, que la palabra no me gustaría, ¿verdad? Alivian el dolor de la crisis. No la resuelven, la alivian. Pero es que aliviar en una enfermedad muy grave, aliviar el dolor es muy importante. Que los médicos sepan cómo aliviar el dolor es una gran cosa. El Banco Central Europeo, desde que llegó Draghi, yo diría especialmente desde julio, desde el 24-28 de julio del 2012, el Banco Central Europeo se ha comenzado a comportar como un verdadero banco central, aliviando el dolor. Pero entre 2008 y 2012, el Banco Central Europeo, a mi juicio, fue como una especie de banco de sangre, que lo tenemos para que haga transfusiones cuando hay hemorragias. Pues el Banco Central Europeo, a mi juicio, se comportó, exagerando un poquito la metáfora, ¿no? Se comportó como un banco de sangre gestionados por testigos de Jehová, a los cuales su religión monetaria les prohibía hacer transfusiones de sangre. Y eso agravó la primera recesión y en parte provocó la segunda recesión, que no era inevitable, porque Estados Unidos tuvo la primera recesión. La primera recesión es la consecuencia inevitable de la crisis financiera de 2008. Era inevitable. Pero la segunda recesión, la que en Europa se introduce en la segunda mitad del año 2010, y en particular en España, esa fue una recesión autoinducida por una mala política fiscal y por una mala política monetaria. Y eso se comienza a corregir a finales de julio del 2012, cuando, si usted recuerda, la prima de riesgo de la deuda española estaba a un nivel de 650 puntos de diferencia con la alemana, que era una señal clara para los mercados financieros y para las empresas de que el euro se venía abajo. Y en aquellos días, en aquellas semanas, muchas empresas españolas que tenían liquidez estaban sacando la liquidez fuera, porque a esos niveles de prima de riesgo es una señal de que todo se viene abajo. Y en aquel momento es cuando Mario Draghi pronuncia en Londres, frente a los inversionistas o a los prestamistas, pronuncia una frase que quedará en la historia de Europa, que es cuando le dice a los inversores, les dice: el Banco Central Europeo hará todo lo necesario para salvar el euro, y dirigiéndose a ellos con el dedo les dice: y créanme, funcionará. El créanme funcionará es muy importante en un banco central, porque es la amenaza. Dice: si ustedes continúan especulando de esa forma, voy a intervenir yo comprando la deuda y les voy a meter unas pérdidas que se acordarán toda su vida. Esa capacidad de amenaza es la que tiene que tener un banco central, y se ejerció por primera vez en julio del 2000. En ese momento. Supongo que esas inyecciones que contribuyeron a frenar la hemorragia, esas inyecciones del Banco Central Europeo, tienen que ir acompañadas de otras medidas que ya tienen que tomar los Estados, en este caso España. Insisto en ese mensaje tan optimista que está partiendo del Gobierno, sobre todo de algunos ministros, particularmente del ministro de Hacienda. Quería saber qué parte hay de propaganda y qué parte hay bueno, de algo interesante, un poco para recuperar la confianza, que se suponía que era una parte importante. Yo también soy, desde hace un tiempo, moderadamente optimista con respecto a la economía española, y no tengo nada que ver con el Gobierno, ¿no? Soy moderadamente optimista. Y aunque me equivoque, o aunque nos equivoquemos, miren, dice Daniel Kahneman, que es un psicólogo al cual le hemos dado el Premio Nobel de Economía. Es la primera vez que los economistas le hemos dado un premio Nobel a alguien que no sea economista. Dice Daniel Kahneman, en un libro que está ya en castellano, muy bonito, Pensar rápido, pensar lento, dice Kahneman en un momento una cosa, dice que sus estudios le llevan a afirmar que los optimistas se equivocan más, pero les va mejor en la vida. Entonces, aunque solo sea por esto, vale la pena ser optimista. Yo creo que hay señales muy claras que permiten un cierto optimismo sobre la economía española. Hasta le diría más. Me permiten decir que si la política europea, la política monetaria
y la política fiscal europea no vuelve a equivocarse como lo hizo en el 2010, probablemente la economía española es la economía europea que más rápido va a crecer en los próximos trimestres y en los próximos años. Porque tenemos capacidades que ahora no somos capaces de ver. Como tenemos la autoestima muy baja, ¿no? Nos hemos creído un poco aquello que venía del mundo germánico: son ustedes manirrotos, no tienen productividad, no son competitivos, trabajan poco. Nada de eso es cierto, pero nos lo hemos creído. Nos hemos puesto encima de nosotros, especialmente las élites políticas y empresariales españolas, una especie de síndrome de Berlín, ¿verdad? Sí. Como metáfora del síndrome de Estocolmo. Y no es verdad, hay muchos motivos para la autoestima. Pero, ¿y este discurso de la recuperación, cómo se lo vendemos, entre comillas, a esos parados, al 25% de desempleados que siguen, bueno, que en cierto modo se irritan cuando escuchan ese discurso de la recuperación y sobre todo tienen que escuchar que la recuperación del empleo no va a ser inmediata? No, es claro, es como cuando sales de una enfermedad o de un accidente muy fuerte, que has tenido un fallo multinacional, multifuncional. Sí. Esto, si el médico te dice, mira, el hígado comienza a funcionar un poco mejor, y tú le dices, usted lo verá así, doctor, pero yo me siento mal. De alguna manera lo que nos está pasando, dice, estamos pasando de la UBI, en la cual estuvimos 3 años con esos niveles de desempleo, nos han pasado a planta, no nos han dado de alta, pero nos han pasado a planta. Claro, cuando estás en esa situación, algunos órganos, algunos actores económicos comienzan a ver la mejora, pero otros, que en este caso es esa referencia a ese volumen importante de parados, no la ven, y cuando se le dice que las cosas comienzan un poco a cambiar, ellos razonablemente dicen, pues será usted que lleva gafas especiales, pero yo no lo veo. Pero está yendo bien, está empezando a ir bien el desempleo se ha frenado. ¿Y cómo se explica esa paradoja que estamos viendo últimamente? Que es que parece que el paro empieza a descender, pero las afiliaciones a la Seguridad Social se siguen desplomando. ¿Cómo se explica esa paradoja? Es una buena pregunta. Es una buena pregunta. Porque probablemente, sabe que también tenemos una diferencia entre la EPA, que es la forma del paro. ¿Usted qué se fía más, de la EPA o del paro registrado? Porque en esto hay también discusión. ¿Qué refleja mejor la realidad del país? Depende del momento, depende del momento. Una cosa te está midiendo mejor la realidad que otra. Pero si las dos te apuntan en un sentido de tendencia, en la misma tendencia, si las dos apuntan hacia abajo, es que las cosas van mal. Si las dos apuntan hacia arriba, aunque no estés bien, hay señales, esos son señales de mejora, y las dos encuestas están señalando eso. Con respecto a las afiliaciones, ahí puede haber, son cosas de corto plazo, y puede haber situaciones donde está apareciendo más empleo recogido, ya sea por el registro, por la EPA, pero que sin embargo no se dan de alta en la Seguridad Social. Mi impresión es que el mercado de trabajo, en primer lugar, se ha estabilizado, ha dejado de caer, no digo en todos los sectores, pero ha dejado, en términos generales, ha dejado de caer, y los datos lo están apuntando, ¿no? ¿Cuándo se va a normalizar? Ya sé que es una pregunta que estará cansado de contestar, pero ¿cuándo vamos a tener unas cifras de paro presentables? Porque las que tenemos no son presentables. Es que tendríamos que hacer, contesto a eso, pero digo, tendríamos que hacer también un análisis un poquito más en detalle de dónde está nuestro paro y por qué tenemos tanto paro. Porque hemos perdido de vista una cosa. Nosotros tuvimos una burbuja de empleo. La idea de burbuja es algo que no se puede sostener. Soplas la burbuja, pero tú sabes que eso estallará. Bueno, nosotros tuvimos una burbuja de empleo entre el año 2001 y el 2007. Fíjense. Asociada al ladrillo, supongo, ¿no? En gran parte. Es que la población activa española, es decir, aquellos ciudadanos españoles o no españoles viviendo en España que decían que querían trabajar, eso es la población activa, pueden trabajar o no, pero si están buscando trabajo, eso es población. Subió en España en solo 6 años 5,5 millones. No hay, fíjese, mucho más que la suma de lo que subió en Francia, Alemania e Italia, que son los 3 otros grandes países europeos. Por lo tanto, y de esos 5,5 millones,
de aumento de la población activa, 2 millones eran prácticamente 2 millones, 2,5, casi la mitad, construcción. Por lo tanto, tuvimos una burbuja de empleo, especialmente en la construcción. Si fuésemos conscientes, habríamos anticipado que después de una burbuja de empleo vendría una burbuja de desempleo. Y esa es la que hemos tenido entre el año 2010, 11 y 12. Hemos destruido en España 3,5 millones de empleos, de los cuales 1.800.000, es decir, la mitad, eran en la construcción. Hombre, le puede parecer así casi una muestra de cinismo, pero es que tendríamos que haber esperado que eso iba a ocurrir. Porque la construcción en España, que volverá, la construcción en España en 2 años volverá a crear, a mi juicio, unos 500.000 puestos de trabajo. No vengo bebido, no son horas aún, ¿no? Por lo tanto, nuestro empleo, a ver, ¿cómo se lo diría? Si este juego nos puede ayudar a secas a tener una cierta esperanza cara al futuro. Miren, si nosotros le sacásemos a nuestro desempleo lo que fue la burbuja que tuvimos de empleo en la construcción, hoy estaríamos con un desempleo de alrededor de un 11,5-12, muy similar al europeo. Dice, hombre, me hace usted la distorsión viene por ahí. Pero la distorsión nos viene por ahí. Bueno, esta crisis se supone que empezó por una crisis financiera y mi pregunta es si los pecados que parece que de forma sistemática, hablábamos antes de esa multa impuesta a un grupo de bancos europeos, los pecados cometidos por las entidades financieras van a dejar de cometerse, si nos estamos protegiendo contra esa tendencia que parece que las entidades financieras tienen. Vivimos en una economía donde los pecados los cometen uno y la penitencia los pagan otros. Claro. Y me temo que no va a cambiar. Pero no es posible meter en cintura a los bancos. Es posible, se hizo históricamente, se hizo después de una situación muy similar a la que vivimos ahora, que ocurrió en los años 30. Claro. Ahora hablamos de la gran recesión. En aquel momento se hablaba de la gran depresión de los años 30. Ya en los años 30 los gobiernos hicieron una cosa con el sector financiero, que metieron el genio financiero, lo metieron en la botella y le pusieron un tapón. ¿Qué quiero decir con esto? Que se promulgaron leyes, comenzando en Estados Unidos, donde se separó tajantemente la banca comercial minorista, en la cual tenemos nuestros ahorros, de la banca de negocios o banca de inversión. Se puso un muro de contención muy gordo que funcionó hasta los años 90, funcionó desde los años 30 hasta los años 90. Y si repasamos la historia bancaria financiera, aunque ha habido crisis financieras entre los años 40, después de la Segunda Guerra Mundial, y los años 90, hubo crisis bancarias, no hubo estos fenómenos de especulación, fraude, robo, porque no hay otras palabras, ¿no? Dice, ¿por qué ocurrió esto? Porque en los años 90, la arrogancia, creímos, todos los que antes me he referido, de que ya sabíamos cómo gestionar una economía y que podíamos sacar ese muro de contención entre la banca comercial, insisto, la minorista, la de depósitos, y la banca de negocios. Y lo que se produjo fue ahí una contaminación donde la banca de negocios, por connivencia con muchos de los directivos de la banca comercial, ¿no? Y en Galicia tenemos casos próximos, lo que se hizo fue utilizar el dinero de los ahorradores, que es ahorro, no es inversión, se utilizó para meternos en la banca. Una manifestación evidente de esto son las famosas participaciones preferentes. Claro, y dice, ¿se puede controlar? Claro que hay que volver a poner un muro de contención. Claro. Pero hoy, por algún motivo que no sabría explicar, la política no tiene la capacidad que tuvo en los años 30, quizá la Segunda Guerra fue un factor importante, porque las grandes guerras debilitan el poder de unos y aumentan el poder de otros. Y en general aumentan el poder de la política entendida del bien común. Y hoy aún no veo poder, capacidad de la política en Europa, en Europa fundamentalmente, porque eso hoy tiene que hacerse desde Europa, no veo capacidad de la política para volver a colocar, para volver a meter el genio financiero en la botella. Pero ¿están realmente los bancos en condiciones
de mantener esta actitud cuando ellos han asumido que gran parte de los problemas que estamos viviendo los provocaron ellos? ¿Están en condiciones de seguir marcando las reglas de juego? Hay que hacer esa distinción que es importante entre la banca de negocios, banca de inversión, la gran banca, y la banca comercial. Si la pregunta que me hace es, ¿son conscientes los banqueros, en un sentido amplio, especialmente la banca de negocios, de lo que ha ocurrido, de la responsabilidad que tienen y de lo que habría que hacer cara al futuro para que no vuelva a ocurrir? Yo le diría que en términos generales no. Conozco a banqueros españoles muy conscientes y que creo que tuvieron un comportamiento decente y prudente a lo largo de estos años, pero yo creo que son una minoría. El sector financiero es un sector que cuando le dejas crecer es como el genio, que si lo dejas salir de la botella, es decir, cuando lo tienes en la botella es bonito y es eficiente, ¿no? Es como al niño al que malcrías, ¿no? Que después no hay manera de meterlo en cintura. Después volverlo a meter no es fácil, porque el sistema financiero tiene una gran capacidad no solo de influencia, sino tiene una gran capacidad de convicción sobre el mundo de la política, en el sentido de convicción, en el sentido no solo de amenaza, sino de decirle, oye, que si vas a restringir mucho la actividad financiera, lo que te va a pasar es que la economía no va a crecer, no habrá dinero para financiar el crecimiento, el desempleo aumentará, y este discurso tiene una gran capacidad de influencia, una gran capacidad de contención, de contención con respecto a aquellas acciones que deberías llevar a cabo. Yo creo que un poco entre todos la matamos y ella sola se murió. Es decir, con respecto a cajas de ahorro que han quebrado, creo que se puede aplicar ¿en qué sentido? Porque hubo fallos regulatorios por parte del regulador que son sorprendentes. Bueno, ya el nuevo gobernador del Banco de España ha reconocido que ha habido fallos regulatorios, ¿no? No tanto de la inspección, que la inspección levantó acta en muchos casos, pero que el organismo regulador que está por encima de la inspección no tomó nota. Y el Banco ni tomó nota ni atendió esas advertencias. Y el Banco de España inspección ha admitido que ahí ha habido errores. Los ha habido también, y repartamos responsabilidades por parte de los gestores, de los directivos de esa banca, pero lo ha habido también por parte de aquellos órganos internos y externos que tenían la obligación y cobraban para eso de controlar el buen desarrollo de las cuentas. ¿Dónde estaban las comisiones de control de esas instituciones? ¿Dónde estaba el Consejo de Administración? Hay que hacer un reparto. Y déjenme hacer un apunte que puede ser resbaladizo para mí. Si de esta historia no sacamos la lección de que es necesario que todos los ciudadanos tengamos a partir de ahora mayor educación financiera, no habremos aprendido nada. Porque mire, a mí me ha pasado, además en un ámbito muy cercano, ¿no? De una persona, un familiar, que me dice, oye, esto me dicen de la Caixa que saque el dinero de los depósitos, que ya no me dan nada, un 2, un 1 y pico, y que lo meta en este producto, que me dicen que es muy seguro y me da mucho más. Dice, mire usted, la educación financiera significa que cuando a usted en los depósitos le están dando un 2, pero le ofrecen a la vez otro producto financiero que le da el 6, usted tiene que ser consciente que la diferencia entre el 2 y el 6 es riesgo. Y no me venga después a decir que usted no lo sabía. Es posible que el niño seguro que no lo sabía, pero que otras personas que compraron ese tipo de productos sí que sabían de ese riesgo o que tienen, por su formación, tienen la obligación de saberlo. Y yo creo que esto es importante porque es que si no, volverá a ocurrir. ¿Nos hemos cargado el modelo de cajas de ahorros? No, el modelo en sentido amplio no, porque sigue habiendo cajas de ahorros en España. ¿No en Galicia? No, desgraciadamente. Desgraciadamente. ¿Qué consecuencias va a tener el hecho de que Galicia ya no tenga ninguna caja de ahorros? Bueno, me queda la duda. Caja rural. Me queda la duda si en el proceso de subasta que se tendrá que hacer y que creo que es cercano,
me queda la duda de si el nuevo propietario, el que compre ese, no mantendrá la estructura de caja de ahorro, ¿no? Porque en otros lugares de España, aunque ha habido un cambio importante en cuanto a distinguir lo que es el propietario de la caja de lo que es el banco, ¿no? Pero aún así tengo la esperanza de que no todo esté perdido, es decir, que quien se quede con la caja gallega o las varias cajas gallegas sepa mantener a ver cómo lo diría, sepa mantener una estructura de vasos, ¿no?, sanguíneos que tenían las cajas en el territorio, en un mundo rural especialmente, que no deberían desaparecer, porque si no hay un riesgo de exclusión financiera de muchas familias. De la misma manera que hablamos de exclusión en términos de pobreza, podemos hablar también de exclusión financiera en la medida en que desapareciesen una gran cantidad de lo que son las oficinas bancarias que tenían las cajas en el rural. Hombre, en este sentido, en las condiciones de subasta, en el pliego de condiciones de subasta, se pueden poner condiciones al nuevo comprador para que mantenga esa estructura de vaso sanguíneo, ¿no? Eso se puede hacer y eso es un poco mi esperanza de que también se sepa. Habla del riesgo de exclusión financiera y otra de las preocupaciones que hay aquí en Galicia es que la desaparición de una entidad financiera con los órganos de dirección aquí en Galicia, bueno, pues complique la comprensión de los agentes financieros a la hora de, bueno, pues de dar crédito a las empresas gallegas. ¿Este riesgo existe? ¿El hecho de que los órganos de decisión estén en un determinado sitio pues hace más comprensiva la entidad financiera con el entorno o también puede inducir vicios, que a veces es de lo que se le acusa a las antiguas cajas? Los vicios los hemos visto ya. Claro, ¿no? Se les acusa a las antiguas cajas que precisamente esta proximidad con el poder y con la empresa a veces, esa proximidad, bueno, pues llevó a desastrosa, decisiones, ¿no?, desastrosas. Claro. Desastrosa, porque los órganos internos de esas instituciones, probablemente por proximidad, no fueron capaces de alertar y de, en todo caso, por lo tanto, la proximidad, demasiada proximidad en la vida tampoco es buena, ¿no? Esto, vamos a ver, un efecto previo que yo creo que como ciudadanos y como economistas y como en general como actores económicos deberíamos tener en cuenta. El proceso de reducción de instituciones financieras que está teniendo lugar en España y en particular en Galicia va a llevar consigo un aumento de la concentración financiera del crédito en muy pocos bancos. ¿Y eso es bueno? No, no. Y me sorprende en este sentido que la Comisión Nacional de Competencia o la Comisaría Europea de Competencia, cuyo comisario es un español, Joaquín Almunia, no haya intervenido a lo largo de este proceso en advertir de las consecuencias. No, se fomentó lo contrario, más bien, ¿no? Se fomentó la concentración. Sí, no los organismos de competencia, no, pero sí bueno, el proceso no los natural. De competencia, pero, sí. Pero vamos a acabar, cuando salgamos de esta, vamos a ver que la concentración financiera en muy poquitos bancos en España va a ser muy elevada. Hombre, un economista diría la concentración financiera implica un riesgo de menor oferta de crédito y de crédito más alto. Bueno, esto lo deberíamos estar contemplando. Yo creo que eso es un elemento importante a mi juicio, ¿no? Esto es el primer efecto. Aquí, si no recuerdo mal, la caja representaba algo así como el 50-51% de todo el crédito a la economía gallega. Sí, sí. Hombre, eso es insisto en la pregunta, es interesante que los órganos de dirección, porque, insisto, es una de las grandes discusiones que hay en estos momentos en Galicia, es interesante, imprescindible, un objetivo que hay que perseguir y cuidar, que los órganos de dirección estén en Galicia, ¿o no es tan importante? Vamos a ver. La sede de las empresas, es decir, donde geográficamente estén los órganos de gobierno, es importante para ese territorio. Es importante. Segundo, en el caso de las cajas, hemos visto que la proximidad no fue, sin embargo, un gran beneficio. Tercero,
Creo que hacer esfuerzos para que al menos ciertos órganos de dirección de la que vaya a ser la próxima Caja Gallega estén en parte residenciados en Galicia tiene importancia, tiene efectos económicos. El que lo niegue no conoce mucho cómo funciona la toma de decisiones empresariales. Pero, y cuarto, para suavizar un poco, hombre, estamos en un mercado interior nacional que es España, ¿no? Por lo tanto, esas consecuencias que estoy señalando serían, a mi juicio, más graves si el propietario de la nueva caja estuviese en París o estuviese en Frankfurt o en Londres. Creo que tiene menos importancia si está en Madrid o si está en Barcelona. Estamos hablando de Galicia, Antón Costas vive en Cataluña, pero mantiene esa vinculación estrecha con el país que le vio nacer, y en Galicia hay un discurso oficial que parte del presidente de la Xunta en el sentido de decir que Galicia está driblando o está sorteando de una forma más efectiva la crisis que otros territorios. Yo no sé si comparte este diagnóstico que se hace desde la Xunta de Galicia. En concreto, bueno, hay referencias constantes a otras comunidades autónomas, por ejemplo, Cataluña, que ha tenido que recurrir al famoso Fondo de Liquidez Autonómica, cosa que no ha acontecido en Galicia. ¿Está siendo hábil Feijóo a la hora de driblar el margen de maniobra que tiene dentro de este tsunami? Hombre, en términos generales no tengo ya tanto conocimiento o tan cercano, pero en términos generales creo que las cosas no han empeorado con la gestión de Feijóo, y eso en principio ya es un elemento. Yo creo que él se anticipó más que otros presidentes de comunidades autónomas, se anticipó un poco en ver lo que iba a venir, me da la impresión, ¿no? Y suavizó un poco el recorte, o al menos lo distribuyó mejor a lo largo del tiempo. Yo eso diría que me parece que es cierto. En segundo lugar, de nuevo, a ver, ¿cómo diría? Yo creo que seguimos estando mal, pero vamos bien, porque el tono vital, porque vamos bien en el sentido porque el tono vital, la conducta es un poco positiva, es decir, no está en aquello que decía mi abuela, que me decía cuando hacía algo mal, me decía, bueno, ahora no es cuestión de que te pongas a llorar por la leche derramada, ¿no? Ahora es cuestión de ver cómo tiras hacia adelante. Y yo veo en la sociedad gallega, en términos generales, veo que hay, la situación no es buena, pero hay una actitud que es buena, y eso es importante. Y hay elementos, si miramos la balanza de pagos española, la balanza de pagos, que es el registro de todo lo que vendemos fuera y también de lo que importamos, pero me voy a fijar en lo que vendemos fuera. Hay algunas cosas que para Galicia son importantes. Uno de los componentes más dinámicos de la balanza de pagos española, y que a mi juicio lo va a continuar siendo durante muchos años y décadas, es la industria agropecuaria. Es un componente dinámico en la exportación tremenda en un mundo que necesita cada vez más alimentación, que necesita, por lo tanto, suministradores de productos agropecuarios. Esto es una oportunidad, a mi juicio, para aquí, para Galicia, muy importante. Claro, pues casi se está anticipando la pregunta que le iba a hacer a continuación, porque estamos viviendo estos días preocupación en torno a un sector concreto, que es el sector naval, con dos focos que son Vigo y la Ría de Ferrol, con problemas específicamente en la Ría de Ferrol. Y mi pregunta es, ¿cuál debería ser la apuesta productiva de Galicia? Primero, siempre en la vida, mirar aquello que te va bien y fortalecerlo. Es decir, no fijarse tanto en lo que va mal, porque entonces te despistas. Es decir, primero, a ver, ¿qué es lo que va bien en mi empresa, lo que va bien en mi país y en mi economía? Y eso que va bien, fortalecerlo. Dice, ¿qué va bien en este país? Hombre, la industria relacionada con la automoción va muy bien y continuará yendo muy bien. Por lo tanto, hay que fortalecerla. Fortalecerla significa que allí donde hay un sector privado que funciona bien, yo como responsable público tengo que estar pensando, ¿qué puedo hacer yo con mis instrumentos de política pública para favorecer eso privado que va bien?
en el ámbito educativo es importante, en otros también. Tenemos una industria, una empresa textil que es espectacular en Galicia, que ya querrían muchos países del mundo, si no todos, que estuviese residenciado, cuando hablábamos hace un momento la importancia de tener los órganos, dice, es Inditex, dice, es una maravilla, gracias a Dios que ha existido eso. Por lo tanto, y en muy poco tiempo, ¿no? En muy poco tiempo, pero es que eso además tiene que ser, dice, hombre, si lo supimos o lo supieron hacer, ¿no? En un caso, ¿por qué no lo vamos a hacer? ¿Por qué no lo vamos a poder hacer en otros, ¿no? Por tanto, insisto, y podríamos seguir un poco con... Yo soy consejero de algunas empresas gallegas, de alguna bodega importante gallega que va bien, ¿no? Y dice, bueno, pues sigamos fomentando. Claro, o sea, que esa sensación que a veces tenemos de demolición del país, sobre todo por los problemas de iconos. Banco Pastor, que ya no está aquí, los problemas de las cajas, Pescanova también. Bueno, pero lo que hay que hacer es que ese banco que ha quedado, el Banco Pastor, hay que convencerlo de que tiene que tener aquí un gran núcleo de actividad. Y estoy seguro que lo harán. Para terminar, ya, Antón Costas, estamos, decíamos, viendo esa luz al final del túnel, coincidía con el análisis que se está haciendo en general, pero me gustaría saber qué país va a ser España cuando se supere definitivamente la crisis, en qué va a ser distinto al país que conocíamos hasta ahora. Muchas cosas. Una crisis la podemos ver de dos maneras. La podemos ver como un suceso puntual que ocurre en un momento determinado y que pasa, y que cuando pasa volvemos a ser lo mismo. Es un resfriado. He cogido un resfriado, paso una semana muy mal, pero a la semana siguiente soy el mismo. Esta es una forma de ver la crisis, pero es una mala forma de ver la crisis. Porque una crisis económica en realidad es un proceso de cambio. Es un proceso de cambio. Es como el crecimiento de la infancia a la pubertad o de la pubertad. Es decir, tú pasas una crisis de crecimiento, pero cuando la pasas ya no eres aquel que eras cuando comenzó la crisis. Esto es lo que veremos en 5 o 10 años. Nos va a cambiar esto, es que nos van a cambiar los modelos de negocio. Déjeme un negocio que conozco porque estoy vinculado y cómo está cambiando. Y dice, mire, hasta ahora lo normal era cuando uno iba a cenar con la mujer o con un amigo, pedías una botella de vino bueno, ¿no? Dice, bueno, ahora por muchos motivos, ya pedir una botella de vino, hombre, te retraes, por muchos motivos. Pero ha aparecido un nuevo modelo de negocio con el buen vino, el vino por copas, que va bien al bodeguero, va bien al restaurante y va bien al cliente. Bueno, es un ejemplo quizá muy banal, pero esto es lo que vamos a ver en la mayor parte de las actividades, supongo que también en la televisión. Vamos a ver el cambio, no de la desaparición del producto, sino un cambio en el modelo de negocio de producir y gestionar ese producto. Esto es lo que debemos estar... Claro, pero hay gente que pronostica que lo que va a ser es una sociedad más injusta, más desigual. Si no hacemos nada para evitarlo, va a ser una sociedad más igual, porque lo está siendo. Desigual. Más desigual, perdón, porque lo está siendo. Si no hacemos nada. Eso ya no sucedió en los 30, en los años 30 de nuevo. Sí, esos paralelismos famosos entre las dos crisis. Hay un que me gustaría poder ponerlo delante. Mire, si usted pone un gráfico, que es muy fácil verlo, un gráfico donde aquí están los años desde principios del siglo pasado, 1900, y hasta el 2013, y aquí está la desigualdad, medida en el porcentaje de renta de cada año que se la apropian el 10% más rico. Pues usted verá este cuadro, verá que a principios de los años 1920-1930 la desigualdad tuvo un pico extraordinario. Fue el prólogo de la Gran Depresión y de la guerra. A la salida de la guerra, la desigualdad bajó y durante 30 años estuvo en un valle. Y a partir de los años 90 hasta hoy, la desigualdad ha vuelto a aumentar, llegando a los niveles de hace un siglo. Pues hay que recordar lo que pasó después de aquel pico de desigualdad. Exacto. La pregunta es, ¿qué es lo característico de la economía, del capitalismo? ¿Los picos de desigualdad o el valle de igualdad de esos 30 años, que fueron los años más maravillosos de nuestra vida? ¿Y qué es? Pues mire, son cosas que comenzamos ahora, pero que hay que hacer de forma rápida, que se hicieron en aquel momento.
los salarios mínimos. Alemania ha comenzado. Hay que actuar por la vía de los salarios. Hay que modificar las políticas públicas que en este momento están favoreciendo básicamente a los mayores, a mí, y que están perjudicando a los jóvenes. Los mayores, estamos expropiando el futuro de los jóvenes. Hay que hacer muchas cosas para volver a hacer que ese pico vuelva a bajar a un valle. Y eso es la función de la política, eso iba a preguntar, en ese proceso, ¿la política tiene que recuperar el papel que debería para embridar esos excesos, incluidos los de los bancos? Que antes decía que la política no acaba para que la política reaccione, la sociedad tiene que ser exigente. Donde no hay una sociedad exigente, democrática, pero exigente, la política es pasiva. Donde hay una sociedad exigente, vemos que la política responde mejor. Por lo tanto, no nos engañemos y no nos refugiemos en decir, es que los líderes políticos son malos. Probablemente los líderes políticos son malos porque la sociedad, nosotros no estamos siendo exigentes. Antón Costa, es un auténtico placer, de verdad. Muchísimas gracias por atendernos esta noche. Nos vamos a publicidad, una pequeña pausa, enseguida volvemos con las cosas del día. Hasta ahora. Hoy en Vía V visitamos el buque Adelaide. Lo que tenemos aquí son camarotes, salas de estar. Esto es una sala de estar. Camarote estándar, este es para una sola persona y tienen, por supuesto, todo el mobiliario, mesa de trabajo, cama. Estamos ahora en la cubierta de vuelo, de la pista de aterrizaje y despegue. Tiene un hospital muy completo con quirófanos, salas de rayos X, de dentista, unidad de cuidados intensivos. La capacidad de generación eléctrica de la planta que tiene este buque podría dar suministro a una población de en torno a 15.000 personas.